Mujeres digamos. empoderadas. ¿Poderosas o empoderadas? Mujeres de las dos. De las dos, ¿verdad? Muy bien. Poderosas y empoderadas. Guapas. Guapas. Muy bien. Capaces, Inteligentes. profesionales. Profesionales. ¿Qué más, Marco Mesa? No, pues aquí me puedo dar toda la tarde. Exactamente. Toda la noche. Toda la noche. ¿Verdad? Vamos a hablar de los tamales. Vamos a hablar de los tamales, ¿Verdad? porque ya mañana es 2 de febrero. Sí, ¿Ya sí, sí. ¿Te tocó Niño Dios? Me tocó. Y ya los pagaste. Ya los tengo me listos. consta. Bueno, vamos a hablar de los tamales, vamos a tener una plática con la Secretaría de Gobierno, la primera mujer en llegar a la Secretaría de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, y vamos a platicar también, y le quiero dar la más cordial bienvenida esta noche, en la noche con Marisela Luna, a Andrea Martínez. Ella es psicóloga, es criminalista, criminóloga, y le agradecemos que esté con nosotros. Muchísimas gracias Marisela y a todos por la invitación esta noche, en serio, lo agradezco mucho. Oye, muchísimas gracias a ti por venir, Andrea. Quisiera comenzar, que nos platiques a todo el auditorio, ¿qué hace un criminólogo y cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Ok. Fíjense que es una pregunta fabulosa, ¿no? Porque regularmente cuando uno escucha criminólogo, criminalista, sí se imagina como esta onda de estar investigando asesinos seriales, delitos y estar como por ahí casi armando perfiles criminólogos todo el tiempo, ¿no? Y sí y no. La realidad es que un criminólogo responde una pregunta, y a mí me encanta decir que es como la pregunta básica de la criminología, y responde la pregunta del por qué. ¿Por qué un delincuente delinque? ¿Por qué un secuestrador secuestra? ¿No? Y así sucesivamente. El por qué se realizan esos actos delictivos. Hay principalmente 4 cosas o objetos de estudios a lo que se dedica la criminología, y en este caso es a la víctima, el delincuente, el delito y el control social. A eso se dedica principalmente un criminólogo. Mientras que la criminalística, de una u otra manera, responde la pregunta ¿cómo? Es decir, cómo se hizo este secuestro, dónde, con qué arma, qué es lo que está sucediendo y cómo no, y la investigación respecto a eso. Está lo que es la criminalística de campo, es ir al suceso, estar ahí y checar qué es lo que está sucediendo, y también está la criminalística de laboratorio, es ahí donde se procesan todos los indicios y todas las muestras que recopilamos. ¿Y por qué estudiaste eso, Andrea? Híjole, ni yo sé, verdaderamente ni yo sé. Pues me encontraba estudiando psicología. Psicología es mi primer carrera, me dedico justamente a la atención y orientación psicológica, pero antes de salir de la carrera justamente llega pandemia y yo traigo unas líneas de investigación respecto a la violencia. Entonces ya investigando acerca de la violencia y todo, yo dije, bueno, es que ¿sabes qué? Pues está bien normalizada la violencia. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros como seres humanos que todo el tiempo la normalizamos, ¿no? Y entonces ya es como de, bueno, ok, pues es que ya vi a un descabezado, X, no pasa nada. Incluso los niños, ¿no? El acceso a internet y que es como de, ay, mira, ¿qué crees? Otro muerto. Y más nosotros ahorita en Irapuato, que claro, nos encontramos en, híjole, pues ya para qué decir cifras, ¿no? Pero pues somos la 4ª ciudad más peligrosa del mundo en un ranking mundial de las 50 ciudades más peligrosas, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que nos está haciendo normalizar cosas que claramente no son normales. Ojo, son cotidianas, pero no son normales, y ahí hay una gran diferenciación. Entonces seguí con la línea de investigación, llega pandemia y dije, bueno, como que me está sobrando tiempo, ¿qué está pasando? Porque estoy de hacer muchas cosas, ¿no? A la vez. Total, que dije, pues bueno, a ver, que me gusta esta línea de investigación, y me meto a leer acerca de la criminología y la criminalística y digo, ¿sabes qué? Me llama porque no solamente es esta parte de a lo mejor entender por qué alguien hace lo que hace, sino también cabe la posibilidad de crear un tratamiento social. Digo, obviamente esto ya lo veo como a gran plazo, ¿no? Y largo plazo, el poder crear como ciertas cosas, guías, etcétera, pero que sí fue como de, ok, tengo una posibilidad a lo mejor de trabajar y crear tratamientos más en nuestro municipio, en México, cómo nos encontramos, y hacer conciencia tal vez, junto con la parte de la psicología, de decir, ¿sabes qué? Pues no es normal, ¿no? Y pues por eso me animé, y ya ahorita soy criminóloga y criminalista también, y sí digo a veces como de, híjole, ¿cómo me animé a hacer estas cosas? Porque así te afrontas y enfrentas a cosas bastante crudas. Oye, Andrea, y dentro de estas investigaciones que has realizado sobre el tema de la violencia, que me parecen muy, muy interesantes, ¿qué te has encontrado? ¿Por qué hoy hay más violencia que antes?
Fíjate que, bueno, una de las investigaciones que he trabajado justamente fue hacer una comparativa generacional. Entonces yo hice una comparativa entre la generación X, Z y la generación Boomer, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿Que son más o menos de qué edades? son las edades de 50, entre 45 y 55. Ok. Y luego está la de 35 y 45 y los de 25 y los de 35, más o menos, ¿no? Oscilando en esas edades. Entonces hice una comparativa porque yo justamente cada vez iba viendo un poquito más esta parte de la normalización e hice una comparativa de la representación social de la violencia. Una representación social en términos como muy sencillos justamente es cómo la sociedad concibe algo y tú como persona individual lo terminas introyectando. Entonces, en los resultados arrojaron que gran parte de la normalización justamente son los medios y a dónde se dirige cada uno. Por ejemplo, la generación de entre, pongamos de los 50, 40, 50 años, están acostumbrados a ver las noticias, ¿no? de televisión abierta. Luego viene la generación entre los 35 y 40, 30, 40 más o menos, y ellos las noticias las absorben un poquito más también de la televisión, pero todavía a veces se avientan que un periodicazo, que esto, que aquello, y luego viene la generación más joven, que es entre los veintitantos, incluso también esa generación llega como a los 12 más o menos. TikTok, es Facebook, Twitter, un montón de cosas que no tienen filtro, ¿no? Claro. Que realmente aparece ahí, claro, que ahorita está ahí como filtritos de no puedes utilizar tal palabra, Claro. o no se puede ver cierta cosa, pero aún así están súper palpables y eso ha generado en muchos momentos este aumento, la concepción, las cosas y la normalización. Qué interesante este tema porque no podemos, como tú dices, puede ser cotidiano, pero no nos podemos acostumbrar. Yo siempre he dicho, no nos podemos acostumbrar a la violencia porque además en nosotros está, creo yo, ¿no? El ir cambiando las cosas. Quisiera también preguntarte, de pronto pareciera que no tenemos con lo que vemos en la calle, con estas cosas que son a lo mejor cotidianas, sino que además nos enfrentamos a estímulos que hay en las series de televisión y que hoy en día pues están muy socorridos de rating, ¿no? Las series de los asesinos seriales. ¿Por qué nos gusta tanto ver ese tipo de cosas? Porque si no nos gustara, no abrirías Netflix y te las mostraría en tendencias. Por ejemplo, la historia de Jeffrey Dahmer, que es un asesino serial terrible, y que a mí me la han recomendado, así que tú digas muchísimo y me dicen, no, es que la tienes que ver. O sea, onda de que tráete tus palomitas y vela. Oye, espérame, no es normal. ¿Por qué la vemos así? ¿Qué crees? Creo que es multifactorial, la verdad. Creo que algunos poco a poco vamos desarrollando el gusto como por ciertas cosas medio tenebrosas y cosas por el estilo. Pero también considero que justamente hasta cierto punto a los seres humanos nos gusta el morbo. No generalizo, sin embargo, creo que sí es algo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia moral, por así decirlo, y tenemos nuestro super yo, y el super yo te dice, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes pensar esto, y tú no puedes actuar de esta manera. Y entonces vienen las series y nos dicen, ¿sabes qué? No lo puedes hacer, pero ¿qué crees? Aquí te presento lo que se hace y lo que se realiza. Tiene componentes que incluso se utilizan como en la parte mercadológica, que son componentes principales. Hablan de sexualidad y sexo. Hay agresión, hay violencia y hay sangre, ¿no? Y que justamente hay una mezcla de colores, llama la atención, está toda esta parte del perfil conductual y las cosas que se empiezan a trabajar. Creo yo que en muchos momentos comenzamos a consumir eso porque claro que nos preguntamos, oye, ¿y por qué lo hizo? ¿Cómo se atrevió a hacer tanto? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Y que nos intriga, creo que una de las cosas que nos intriga tanto a los seres humanos es precisamente qué piensa el otro. Claro. No. Y que incluso hasta yo creo que si nos preguntamos, es como de, oye, ¿qué superpoder te gustaría tener? Sería como de, pues a lo mejor adivinar qué piensa el otro, ¿no? Sí, claro. Y a ver qué le pareció mi outfit del día de hoy. Ajá. Y que justamente creo que a eso va adentrado como esta parte de asesinos seriales, porque como tú comentas, Maricela, o sea, es el hecho de que no sale una, salen dos, salen tres, ¿no? Tú te pones a buscar, por ejemplo, Ted Bundy. Ted Bundy tiene como 3 películas, Claro. 10 documentales, sale Zac Efron y entonces todos fue como de, órale, sale Zac Efron, está guapísimo, vamos a verlo, ¿no? Y que se va aumentando. Y que si la historia, y que si el documental, y que si las cintas, y que si las visitas, y que si ya estás viendo todo. Y justo lo acabas de decir es buenísimo. El hecho de qué piensa una persona que comete, pues ya no quiero decir 20 asesinatos, con uno.
O sea, yo digo, uno debe de ser terrible, ¿no? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que en ese momento comete un crimen? ¿Qué pasa? Híjole, la verdad es una pregunta súper, súper, súper compleja. La realidad es que nos podemos remontar desde mucho, pero, por ejemplo, algo que podemos empezar a trabajar desde ahorita es la parte de la psicopatía. Regularmente hay estudios justamente que han hablado de eso, que una persona psicópata presenta ciertos rasgos específicos y ciertas características. Dentro de ellas se encuentra el egocentrismo, el narcisismo, la falta de afectividad y crear lazos relacionales. Y eso precisamente hace que no haya un sentimiento de culpa. Y entonces no está desarrollado, en este caso, lo que les comentaba, ¿no? La conciencia moral, el super yo. Y lo único que ellos de una u otra manera ven es llegar a su fin. Es decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que tú pienses. Yo quiero tener esto. En un primer momento, los psicópatas, no todos los psicópatas son asesinos seriales, tampoco no todos los psicópatas delinquen. Sin embargo, es una de las primeras cosas que se trabajan y está como estipulado, ¿no? Ahí están algunos artículos precisamente que dicen, al tener todas estas características, ¿qué sucede? Lo que nos impide muchas veces a los seres humanos de cometer ciertas cosas es justamente la sociedad y la conciencia moral social que hemos desarrollado, y por lo tanto es ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Un psicópata es como, ¿sabes qué? No me importa la sociedad, no me importas tú, si no me importa mi madre, por ejemplo en los asesinos seriales, si no me importa mi mamá, pues no me vas a importar tú, ¿no? Y justamente es como, yo quiero esto y esta es mi meta, este es mi fin y voy a hacer lo que sea para lograrlo. ¿Qué piensan? Simplemente la gratificación. Creo que es lo único, ¿no? Es como esta parte de me gratifico en función del dolor del otro en caso de hablar de los asesinos seriales. Y lo voy a hacer. O sabes que necesito dinero y no soy consciente si tú también lo necesitas. Pero pues soy yo el que lo está necesitando hoy por hoy, ¿no? Y ya justamente de ahí vienen como una serie de cosas relacionadas con los asesinos seriales, de si son psicópatas, si no, qué tipo de asesino serial, ¿no? Cuántos crímenes cometió, el periodo de enfriamiento, esto. Por ejemplo, estaba leyendo justamente el caso de la Mataviejitas. Ajá. Dije, wow, sorprendente, totalmente sorprendente, ¿no? El hecho de 47 crímenes se aventó, y eso que son como los contados. Ella solamente admitió 16, pero dentro de los contados 47 se aventó, y es de México, ¿no? Es de México y Sí, fue claro, real. es mexicana. Y no es serie de Netflix. Sí, ¿no? no es serie. Y recién en el Estado de México también, un señor que asesinó quién sabe cuántas mujeres, ¿no? Hasta le decían el Ted Bundy de Catepec, creo, ¿no? sí, Porque Ted sí, Bundy sí. reconoció solamente 30 y tantas, pero en realidad se hablaba de decenas y decenas y decenas de mujeres que fueron conquistadas por el encanto de este hombre, que además de guapo, pues era encantador, Eso ¿no? es. Marco Mesa, sí, ¿Qué sí era tal? encantador. Mira, hasta babeaste de la emoción. Andrea, muchas de las series que vemos de estos personajes, hay un momento en la niñez que los marca y que después dicen que debido a eso son como son ahora. ¿Eso es verdadero, falso? ¿Sí tiene que ver? A veces sí, a veces no. ¿Qué onda con eso? Híjole, qué pregunta, me encanta. Qué preguntas tan interesantes de verdad me están haciendo. Sí tiene que ver la infancia. Anteriormente se hacía una distinción, no sé si lo llegaron ustedes a escuchar, entre sociópata y psicópata. Antes decían que el sociópata era por crianza y el psicópata de nacimiento, ¿no? Porque también está la pregunta de el psicópata o el asesino serial, ¿nace o se hace? Y aquí viene como algo interesante. Anteriormente había una teoría que de hecho es súper sonada, y si ustedes se avientan los documentales de Netflix, aparece, que se llama la teoría o la triada de McDonald o la triada psicopática. Ahorita ya está descartada, pero aún así se quedan como muchas cosas por ahí todavía. Y entonces decía que hay 3 características principales que justamente son parte de que un niño se convierte en un asesino serial. No es la receta perfecta. Una de ellas es la enuresis, que es justamente un trastorno del sueño que se caracteriza por hacerse pipí en la cama, ¿no? Está la piromanía, que esa es otra de las características, y otra es el maltrato animal. Sí. Entonces, antes era como, si un niño está teniendo esas 3 cosas, en automático ya es la receta para asesino serial. De hecho, lo primero que llegan y te preguntan cuando haces, porque a mí me pasó cuando llevé a mi hijo a 20,000 revisiones por el tema del Asperger, lo primero que me decían era, ¿maltrata animales? Y yo, no. ¿Prende fuego? No. ¿Se hace pipí en la cama? No. ¿Duerme? De más, ¿no? Que también está mal, pero sí, ¿por qué esas cosas? ¿O ya no es una regla o sí?
Se sigue utilizando, se sigue empleando, justamente lo acabas de comentar tú, no es algo que de una u otra manera preguntan, justamente para hacer como cierto análisis de características. Ya no es como tan reconocida tal cual, porque justamente hay niños que presentan eso, y eso no significa que vaya a ser un asesino serial. Hay otras características que son esenciales a lo mejor de la infancia para que justamente vayan convirtiéndose o que sean pequeñas como gotitas, ¿no? Hasta que se derrama el vaso. En este caso, por ejemplo, es un hogar roto o una madre castrante, así se le llama. Un hogar roto es decir, justamente violencia familiar, muchos golpes, mucho maltrato físico, etcétera, etcétera. Una madre castrante, ¿quién es? Aquella persona que tal vez no abusa ni sexualmente, tal vez no hace un abuso físico, pero le impide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay un asesino, Kemper. Kemper lo encerraban en el sótano, su mamá. Jeffrey Dahmer no abusaba de él tal cual, no lo golpeaba, pero su mamá tenía una depresión severa y entonces había falta de atención. También está Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy también a lo mejor no abusaba tal cual, pero ahí hay como ese detallito de la madre castrante. Otra de las cosas que también se presenta mucho es el abuso sexual infantil. Entonces son como pequeñas cositas que le vas aumentando y luego hay falta de realmente una figura que esté ahí y entonces sigue aumentando. O este fácil acceso, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de Dahmer, la taxidermia. Desde chiquito supo precisamente cómo cortar, qué hacer, cómo mantener un cuerpo, cómo que se quede ahí, qué sustancias utilizar. Y entonces tenía todo el acceso a la información que posteriormente lo utilizó para sus víctimas, ¿no? Entonces no hay tal cual. Incluso, perdón, volviendo al adelante. tema de Dahmer, a mí me llama mucho la atención que parecía, el otro día alguien me dijo, es que Dahmer era un asesino muy descuidado, o sea, parecía que iba dejando huellas y yo decía, pues yo no soy psicóloga ni nada, pero a mí me da la impresión de que era descuidado y dejaba huellas porque quería a final de cuentas que alguien lo viera, ¿no? Que alguien llegara a buscarlo, dada la infancia tan sola que tuvo, con una mamá castrante, ausente, deprimida, y de repente siento que podría haber llegado a la necesidad de, miren, acá estoy, véanme, ¿no? ¿Podría ser o no? Podría ser. De hecho, hay otro asesino. Yo aquí nombrando todos los asesinos, ¿no? Ahorita vamos a sacar la lista de todos. Digo, es para ejemplificar, ¿no? BTK también es un asesino. Él también era desorganizado. De hecho, los asesinos seriales se dividen en dos: organizados y desorganizados. Así lo tienen dividido. Entonces, los organizados son un tipo Ted Bundy, que justamente va como poco a poquito limpiando esto, ya tiene las víctimas. BTK, por ejemplo, él era súper desorganizado, pero ¿qué era lo que él hacía? Dejaba pequeñas huellas o incluso llamaba por teléfono a la policía. Él les llegó a decir como de, ay, ¿qué crees? Acabo de matar a alguien, está en tal lado, shalala, shalala. Tardaron muchísimo en encontrarlo, pero justamente era como de, reconozcan mi trabajo de asesinato y reconozcan que yo lo hice, como el Zodíaco. Que el Zodíaco jamás se supo quién Jamás era. apareció, ¿no? Y además el Zodíaco jugaba a ser muy inteligente, ¿no? O sea, gozan de burlarse de las autoridades. Sí. Hay asesinos seriales, no sé si han escuchado de una cosa que se llama trastorno antisocial de la personalidad o trastorno de la personalidad antisocial. A veces nosotros confundimos mucho la parte de asocial con antisocial. Una persona social es medio introvertida, que dice como, ¿sabes qué? Pues no me gusta la fiesta, esto, aquello, ¿no? Una persona antisocial va en contra de todas las reglas justamente sociales y morales que se dictan normalmente. Y entonces, ¿sabes qué? Yo esto, yo aquello, tú no me dices qué hacer. Entonces, lo que hacen justamente los asesinos seriales y desde donde están trabajando es desde el narcisismo y el egocentrismo. Aquí hay un punto porque muchas personas justamente decían como de, es que sabes que yo tengo la idea de que los asesinos seriales son muy listos, son muy inteligentes. La realidad es que no, la mayoría no terminaron ni siquiera, por ejemplo, la secundaria o la preparatoria. Y eso no implica obviamente cuestiones de inteligencia. Sin embargo, lo que sí se está trabajando es el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues a veces simplemente es por mi gratificación, o sea, no es que tenga que planificar, y hay otros que disfrutan del no ser encontrados o del reconocimiento de la policía, ¿no? Y incluso burlarse como de, pues no pudiste atraparme o no puedes y ya te dije básicamente quién soy, ¿no? Y de los perfiles criminales. Si una persona detecta en casa a lo mejor este tipo de características en su niño o en su adolescente, ¿se puede revertir? ¿Se puede prevenir? Híjole, no me atrevo honestamente a dar como una respuesta específica. Creo yo que
Sí, si al final estás dentro de un núcleo familiar y tú lo detectas, puede haber ciertas cosas de detección, porque volvemos a lo mismo. Uno de los principales ingredientes para el asesino serial es falta de atención. Y entonces va a ser raro que probablemente una mamá o un papá diga, oye, veo todos estos signos. Probablemente a lo mejor lo que tenga el niño, si ven como estas pequeñas cosas en la infancia, a lo mejor justamente es un trastorno disruptivo de la personalidad, que es como ir en contra de las cosas, pero por atención, no necesariamente que vaya enfocado como alguna problemática, porque también vienen algunas cosas biológicas, neuroquímicas, ¿no? Hay algunos asesinos seriales que tenían algunos daños cerebrales. Cuando se habla de daños cerebrales, principalmente es como un desarrollo muy grande de la amígdala cerebral que nosotros tenemos y también algún golpe, alguna falla en la parte del lóbulo frontal y temporal, es decir, en estas partes de acá, ¿no? Entonces, justamente eso en muchos momentos también apunta a que haya como algún fallo justamente en este orden moral y social. ¿Quién dobla a un asesino? ¿Ante quién se rinde? ¿Ante quién se...? O sea, ¿hay una fórmula de doblegarlos, Sí, más o menos? o sea, ¿Pudiera sí. ser? ¿Ante quién se arrepiente? ¿Ante quién llora? ¿O alguna forma de hablarles para controlarlos, como darles el avión o algo así? Pues no. Pero mira, te platico yo, y es algo que marcó mi vida, yo creo, y por eso también te lo pregunto, porque en alguna ocasión, en el Pabellón de la Muerte de Texas, yo me acuerdo haber visto a una persona de color muy grandote, que además en este lugar están pues de los peores asesinos. Ya cuando están en el corredor de la muerte es porque son crímenes violentos, ¿no? Y esta persona era una persona de color, muy grande, sin cabello, muy corpulento. Y cuando yo iba al locutorio que me tocaba para ver a la persona a la que iba a ver, me tocó ver a este señor llorando como si fuera una Magdalena. Y con una niña pequeña tomándole las manos en estos cristales que hay en las cárceles de Estados Unidos. Entonces estaban tocando la manita bien chiquitita de la niña que no tendría más que 5 años, y esta persona lloraba y lloraba y lloraba con su mano grandotota así. A mí me impactó mucho porque yo decía, independientemente de lo que haya hecho este hombre, que debe de ser algo muy delicado, hay alguien que lo dobla, que es su hija, porque era su hija. ¿Ante quién se rinden los asesinos? En este caso pues era su hija, pero si hay o no se rinden. Creo que ahí depende del tipo de asesino serial, totalmente. Hay una cosa que es bien interesante, que cada uno se rige totalmente de maneras distintas. Es ahí lo complicado de crear los perfiles criminales, es ahí lo complicado de decir, ¿sabes qué? A ver, ya hizo esto y yo pienso que va a hacer esto. Obviamente se pueden armar, ¿no? Al final esa es nuestra función, pero que también hay diferentes tipos de personas y que trabajan de diferentes maneras. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, él realmente sentía culpa al matar. Y después incluso él lloraba y era como de, es que yo realmente no quería, o sea, se me fue de las manos. Pero es más grande justamente mi gratificación y lo que yo obtengo de ello que la culpa que estoy sintiendo. Sin embargo, él se enamoró de una de las personas y empezó a crear un lazo afectivo, pero era tanto su miedo de ser dejado y quedarse, precisamente lo que comentabas hace rato, solo, sin atención, sin alguien que realmente estuviera codo a codo con él, que prefirió matarlo y justamente pues se lo comió, ¿no? Entonces dijo como, bueno, si no te tengo a mi lado, pues mínimo vas a estar dentro de mí. Si hay una persona que realmente llegue a doblegar a los asesinos seriales, me parece que depende del caso totalmente, ¿no? Y no tal cual, y no muchas veces. Hay personas que incluso lo que les conflictúa es el hecho de que no los descubran y entonces ellos mismos se descubren. Y hasta a veces hay momentos en que han llorado y han dicho como, es que sabes que nadie está reconociendo mis crímenes, nadie está reconociendo mi labor criminal. También hay una necesidad de reconocimiento. Sí, totalmente, totalmente. Sí, entonces, por ejemplo, a lo mejor lo que doblega a ese asesino serial es el hecho de decir, no tengo reconocimiento y entonces necesito que alguien me reconozca, pero no hay una persona tal cual. Creo que es como en función de las características, ¿no? Y vuelve a lo mismo, tal vez a nosotros como personas diríamos como de, bueno, no asesinos seriales, quiero creer yo, ¿no? Justamente es como esta parte de, bueno, a lo mejor la mamá, nuestros hijos, las personas cercanas, pero cuando está esta parte psicopática y este pensamiento de no me interesa nada y no logro vínculos afectivos, es complicado que haya un doblegamiento ante una persona específica. Ni ante su madre. No, la mayoría de los asesinos seriales han matado a su mamá. Qué duro, ¿no?
Qué duro. Y fíjate, yo escuchaba en alguna ocasión el periódico El Universal, sacó un audio de la mamá de un criminal muy buscado en el país, donde la señora le decía, hijo, ¿si has comido? Este criminal estaba a salto de mata, o sea, ya estaban a 3 de que lo agarraran, de Guanajuato, y la mamá le preguntaba, hijo, ¿si has comido? Porque una mamá no cambia su percepción absolutamente por nada del mundo. Incluso decían que justo la labor de los de criminalística, se dice criminóloga, de la criminología, era el rastrear a través de la tecnología, el no perder detalle del teléfono de su mamá, porque con ella sí tenía contacto, ¿no? ¿Por qué las mamás no cedemos ante nada? Pienso que es justamente por los lazos que se van creando, ¿no? Incluso a mí este dicho me parece como sumamente doloroso y muy cierto, que es, hay nombre para todo. ¿En qué sentido? Cuando te quedas sin pareja, eres viudo. Cuando te quedas sin padres, eres huérfano, pero no hay nombre para cuando te quedas sin un hijo. Y es precisamente por todo este trabajo. 9 meses engendrando una persona, depositando deseos, y cuando hablo de deseos no me refiero como a deseos ni sexuales ni nada por el estilo, sino simplemente a justamente el deseo de que esa personita llegue a ser algo más, el deseo de lo que quiero que esa personita sea, ¿no? Y al final es 9 meses, la crianza, el seguir, es un amor, ¿no? Y voy a sonar tal vez muy cursi, pero creo que es un amor sumamente real y que pueden hacer 1000 cosas y aún así va a estar el apoyo de mamá en este caso. Qué interesante. Marco Mesa tiene Muy interesante. Pues tenemos aquí, dice Jesús Antonio Camarena, muy buena entrevista, felicidades. Gracias. Arturo Piña, excelente tema, felicidades. Jenicita Rosas, excelente entrevista, felicidades a la psicóloga Andrea y a ti, Marisela. Gracias. Graciela Méndez, felicidades a la psicóloga, completo dominio del tema. Claudio González, ¿qué recomendaciones nos daría para detectar estos problemas en casa? Qué buena pregunta. Ok, estos problemas en casa, como lo mencionaba antes, creo que una de las cosas es, si están viendo, yo siempre he creído que desde la infancia se pueden prevenir muchas cosas, Claro. ¿no? Porque al final la infancia justamente nos da la pauta al crecimiento y parte de las personas adultas que somos hoy por hoy va encaminado de manera total a quienes fuimos y cómo fue nuestro estilo de crianza. Atención a las pequeñas cosas y pequeños foquitos rojos. Creo que al final en la convivencia diaria uno se puede dar cuenta qué es hasta cierto punto normal en nuestros hijos, qué no es normal en nuestros hijos. Y si empezamos a detectar pequeños foquitos rojos, por ejemplo, la enuresis, ¿no? No es normal realmente, ya descartando la parte orgánica o la parte biológica, no es normal que un niño se haga pipí en la cama por las noches. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el niño está teniendo enuresis, ¿no? O a lo mejor el maltrato animal. ¿Qué está sucediendo con esta parte del maltrato animal? ¿Por qué si no tiene respeto por los pequeños seres vivos, qué lo va a hacer que tenga respeto cuando sea grande? Y entonces empezar a checar todo eso. Yo siempre he recomendado realmente, y no porque sea psicóloga, que haya mucho trabajo y cuiden las personas la salud mental tanto de los pequeños como de las personas grandes, ¿no? No es el hecho de que estemos locos, no es el hecho de que no sepamos qué hacer o tengamos causa en la vida, simplemente justo una dirección. En muchos momentos creo que es importante una dirección y que a veces creo que nadie nos enseña a ser padres y entonces creo que en algunos momentos, ay, yo hablo como si tuviera hijos, ¿verdad? ¿Cuántos tienes? Creo que muchas veces, ¿no? Es como esta parte de, híjole, a lo mejor me atoré poquito ahí, necesito un poquito de guía y que no tiene nada de malo, ¿no? Justamente para eso está el entrenamiento para padres, el acompañamiento y la orientación. Si ven foquitos rojos, creo que es necesario a lo mejor llevar una orientación, un acompañamiento y de ahí en más creo que todo se puede sanar. Así es. Otra pregunta, Brandon Mociño, ¿los asesinos seriales podrían ser víctimas de su contexto y entorno social? Sí, totalmente, Brandon. La realidad es que sí. La mayoría de los asesinos seriales, si vemos como estas características, han sufrido bullying, han sufrido abuso por parte de las personas a su alrededor. Y viene otra cosa sumamente interesante, que también es el contexto en el que se están desarrollando. Hay algunos que han nacido en pobreza extrema y entonces por la pobreza o la parte que se ha generado, vienen a delinquir. Tal es el caso, por ejemplo, de Jack the Ripper. Jack el Destripador, su mamá era prostituta
Y entonces él se crió en un entorno social no muy adecuado porque él obviamente veía todo lo que su mamá hacía y se encontraba ahí y estaba ahí. Y entonces eso lo llevó a generar un odio hacia las prostitutas y eran las personas que él mataba, ¿no? Entonces definitivamente el contexto social y el contexto también histórico. Creo que depende mucho. Si se fijan ahorita, hasta cierto punto ha habido una disminución de asesinos seriales, digo hasta cierto punto, pero es precisamente porque hay más armas, hay más herramientas que van permeando la posibilidad de rastrear un poquito más sencillo en las épocas de los 70, que fue cuando se disparó el boom de asesinos seriales. Ay, Dios mío, pues qué interesante y qué buena plática acabamos de tener, Andrea, porque creo que esto hay que tocarlo con cuidado. Finalmente es una realidad, ¿no? Es una realidad que nos debe de llevar a tener focos encendidos. A nosotros que tenemos hijos hay que revisar, hay que analizar, hay que leer su cuarto, hay que leer sus ojos, hay que revisar. Yo recuerdo mucho que cuando yo iba en la universidad, por ahí del 90 y algo, había una película que se llamaba Tesis, era una serie de películas que se llamaban Tesis y que era así súper prohibida, incluso hasta las vendían en el mercado negro y si la querías ver tenías que mandar a alguien a Tepito a comprarlas porque eran asesinatos reales. Que además era como muy pecado que las viéramos. En clase de cine incluso nos dejaban verla, pero así de, vela poquito y ya, te la quito, ¿no? Porque era, ¿te acuerdas de Tesis, Marco? Sí, en nuestra época de Sí. estudiantes. Bueno, a mí no me tocó. Ay, no, íbamos en el mismo año en la escuela, pero Tesis era así pecado, ¿no? Por el contenido. Entonces, ahora, los chavos, el otro día me tocó escuchar a unos adolescentes y les digo, ¿qué están viendo? Porque yo soy, sí, castrante, nomás viendo, a ver, ¿qué están viendo? Y entonces me dicen, es que estamos viendo videos gore. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, pues son videos donde parecen asesinatos así como van. Y yo, ¿y de dónde están viendo eso? ¿Son reales? Sí, son reales. Hay páginas donde te muestran videos gore. O sea, lo que en mi época, y cerrando con lo que empezabas, ¿no? El tema generacional. Para nosotros era súper prohibido ver eso, pero hoy esos estímulos están a la orden del día. Creo yo, a veces nomás dando ideas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Sí, totalmente. Vuelvo como a este punto, ¿no? De cuidar qué es lo que estamos viendo. Digo, a lo mejor ahorita nosotros como adultos tenemos la posibilidad de decir ¿sabes qué? Esto está muy fuerte, ¿no? Pero los niños no. Y los niños son esponjitas totalmente. Los niños absorben absolutamente todo y vuelvo como al punto de la normalización de cosas que no son normales, ¿no? Yo me encontraba con un niñito, ¿no? Un familiar mío y estaba así como viendo y entonces va con su mamá y le dice como, ay, mira, ya hay otro descabezado, sumamente natural. Y entonces yo me quedé como de, ok. Su mamá fue como de, ay, ya, dame el celular. Pero es, ok, ¿qué está pasando? Y que creo que vale la pena preguntarnos, ¿qué pasa con la crianza actual que está fomentando la normalización de la violencia? ¿Qué es lo que está haciendo la crianza actual? ¿Es la permisividad? ¿Es la falta de tiempo de los padres? ¿Es la falta de, también incluso creo, tolerancia de, ¿sabes qué? Ten el celular. Y yo no estoy al lado de ti. Yo recuerdo que mi mamá me metía a internet cuando recién hasta sonaba el como, así. Y mi mamá se metía, o sea, y se quedaba atrás de mí viendo qué hacía, ¿no? Y podía durar yo 3 horas jugando My Scene o Barbie ahí, pero mi mamá sabía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué está pasando? Que les dan a los niños de 5 o 10 años un celular con internet y sin filtros, claramente a la accesibilidad a cosas que no tendrían que tener acceso. Pues buenísima plática, Andrea. Muchísimas gracias. Ahí están pasando sus datos. Sí, y tenemos aquí otro mensajito. Juan Naranjo, excelente explicación. Felicidades, criminóloga. Ed Mosqueda, quizá más que pensar en el prevenir que alguien se convierta en psicópata en un núcleo familiar, ¿podríamos concentrarnos en crear familias con salud emocional? Exacto. Totalmente. Y para una buena salud emocional, aquí está nuestro especialista. Ahí están saliendo sus teléfonos, ¿verdad? Para que la gente que la quiera contactar. Así es, 462-125-8263. Y además sus redes sociales también ya pasaron. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Hasta luego. Qué plática tan buena. Gracias, Andrea Martínez. Y que, pues, nos deja mucho que pensar. Marco Mesa, ¿a ti te gustan esas series de asesinos seriales? Sí, a mí me impacta porque, pues sucede, ¿no? O sea,
pasa de ser una ficción a una realidad y dices, ¿cómo tanta creatividad para matar a la gente y también tanta creatividad para descubrir al asesino? Porque un puntito de la pared, con eso dimos que era el Claro. puntito que le faltaba, la no sé qué. Entonces, eso es lo que me cautiva. Sí, pues bueno. Prometo ver el capítulo 4 de la serie de Jeffrey Dahmer. Voy en Ya el te 3. dije qué pasa. Muy bien, ¿Cómo la veas para que no te espantes? muy bien. Marco, ¿a qué nos vamos? Vámonos a tu entrevista con... Vámonos a platicar. Bueno, el viernes de la semana pasada vino Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, al estado de Guanajuato. Y aquí, bueno, cimbró el mapa político de la entidad al decir que ya no se hicieran bolas, que en el estado iba a contender una mujer, porque Guanajuato ya estaba preparado para que una mujer lo gobernara, así lo dijo. Y definió que la mujer o una mujer va a encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Guanajuato. Esto generó muchísimas reacciones, hubo personas que estuvieron de acuerdo, hubo otras personas que no estuvieron de acuerdo, particularmente los hombres que decían nosotros también tenemos trayectoria. Y otra cosa adicional es que Marco Cortés dijo que va a haber contienda interna, es decir, que las mujeres que se quieran inscribir pues van a ser electas por los miembros del Partido Acción Nacional. Una de las mujeres que más se ha hablado en torno a esta carrera por la candidatura al gobierno del Estado del PAN es Livia Denise García Muñoz Ledo, la primera secretaria de gobierno que ha tenido el Estado de Guanajuato, la primera mujer en asumir este encargo, y que más allá de platicar con ella sobre